Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Ya son las 5 de la tarde y 32 minutos en Colombia y 6 de la tarde y 32 minutos en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. A menos de 48 horas de iniciar la Cumbre de las Américas, fuertes enfrentamientos de la disidencia cubana con procastristas en Panamá. Hablamos con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Celebró los acercamientos de Estados Unidos con Cuba. El jefe de Estado, anfitrión del encuentro, habló con nuestra directora de noticias, Claudia Gurizati. Le dijo que pedirá en su discurso respeto al mandato del presidente Nicolás Maduro y le instará al diálogo con la oposición. Colombia Paz. Las FARC niegan desde La Habana mantener en cautiverio a funcionario del CTI que desapareció hace un año en la selva. Hablamos con los colombianos que han sido deportados de Venezuela. Denuncian maltrato por parte de la Guardia. Deportistas colombianos triunfan en España. James marcó un golazo en la victoria de Real Madrid y Sergio Luis Henao es líder en la Vuelta al País Vasco. Y al cierre, la historia de varios jóvenes que fueron reclutados por un empresario para llevarlos al fútbol argentino. Están hace un mes en Bogotá en pésimas condiciones y de la promesa nada. Empezamos en Panamá, la noticia del momento, cubrimiento especial de NTN 24 y Noticias RCN en la Cumbre de las Américas en Panamá. Hace pocos minutos se presentaron fuertes enfrentamientos de disidentes cubanos con procastristas en Ciudad de Panamá. Además, nuestra directora Claudia Gurizati entrevistó al presidente anfitrión Juan Carlos Varela. Vamos en directo RCN en el lugar de la noticia con el enviado especial Yamit Palacio. Yamit, nuevamente con usted. Hola, Joana. Le propongo que vayamos directamente con las imágenes. Estas imágenes captadas por nuestro camarógrafo y por nuestra periodista Paola Serna corresponden a los enfrentamientos en los cuales disidentes cubanos fueron agredidos por simpatizantes castristas en Ciudad de Panamá cuando participaban en un acto de la sociedad civil paralelo a la 7ª Cumbre de las Américas. A los golpes, como ven ustedes, se enfrentaron opositores y enviados por los hermanos Castro en el Parque Porras de la capital panameña. Los disidentes consideran que al invitarse a Raúl Castro a la cita continental, se excluyó al pueblo cubano. Por su parte, los oficialistas cubanos critican la presencia de la oposición y califican a sus integrantes de terroristas. Incluso hay integrantes de la delegación cubana que han pasado por los hoteles entregando publicaciones en las que dicen que hay un montón de infiltrados en esta cumbre, infiltrados que según ellos responden a intereses imperialistas. Cambiamos de tema. Nuestra directora Claudia Gurizati obtuvo hoy una entrevista con el presidente anfitrión, con Juan Carlos Varela. El presidente Varela es el artífice del mayor éxito de esta cumbre, hecho que todavía no se ha producido, pero que claramente todo el mundo está esperando. El encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro. Esto nos dijo. La invitación que los países de América Latina le hacen a Cuba y como esa presión para que Cuba esté en la Cumbre de las Américas para acelerar ese proceso de Washington que ya venía. Fueron esfuerzos separados. O sea, la iniciativa de Panamá de invitar a Cuba fue una posición soberana independiente de nuestro país. Fueron esfuerzos separados, pero sin duda alguna la cumbre le puso una fecha y por eso se está trabajando con pasos acelerados para llegar a acuerdos importantes. En la cumbre sí siento que la invitación a Cuba y tener a Panamá un país que juega un papel de diálogo, de consenso, de unidad, sin duda fue una contribución muy importante. El presidente Obama tomó la decisión correcta, le dio un enfoque humano al tema, un enfoque de acercamiento, un cambio en la política. Yo siento que el tema del embargo es un tema que afecta a todo un pueblo, no un sistema político, no un gobierno. Hay que acompañar al presidente Obama en este proceso de acercamiento a Cuba. ¿Pero para que haya democracia o para que siga igual? Es que para el presidente Obama y el presidente Castro están buscando un acercamiento y sin duda alguna en ese acercamiento que están buscando va a ser beneficioso para todos, para Cuba, para Estados Unidos, para América y para el mundo. Para poder abrir Cuba. ¿Pero para que haya democracia o para sin que duda siga? alguna, Cuba se está abriendo al mundo. Hay que dejarlos que ellos se sigan abriendo al mundo como lo están haciendo. El sistema político de Cuba fue producto de situaciones muy difíciles que se vivieron no solo en Cuba, sino en todo el continente de las Américas.
en Centroamérica. Entonces, cerremos esa etapa. Así como Colombia está muy cerca de cerrar un conflicto, que es el último conflicto que queda de esa época en todo el continente, y está muy cerca de ese diálogo, la van a cerrarlo. Yo siento lo mismo, que este diálogo de Cuba-Estados Unidos nos va a ayudar a consolidar la paz en el continente y a evitar que nuestro continente más nunca sea territorio donde se miden fuerzas las potencias. El presidente Varela tiene una difícil posición, tiene que ser un poco equilibrista, porque aquí como hay castristas y anticastristas, hay chavistas y antichavistas, pues él tiene que tratar de ser lo más diplomático posible. Le preguntamos qué hacer frente a todas esas manifestaciones que piden que se respeten los derechos humanos en Venezuela y que se liberen a los presos políticos en Venezuela. Les reitero, fue muy diplomático. ¿Pero usted apoya esa petición de esos exmandatarios que se liberen a esos detenidos políticos en Venezuela? Ellos están en todo su derecho de presentar sus inquietudes. Yo he conversado el tema con el presidente Maduro, he conversado el tema con el vicepresidente de Venezuela. ¿Y qué dicen ellos? ¿Están dispuestos a ceder un poco? Mira, Claudia, en esto cada uno tiene su verdad y uno tiene que escucharlas a todos, y al final nuestra conclusión siempre es el llamado al diálogo. Yo siento que esa es la salida, pedirle al pueblo y a la oposición el respeto al periodo de gobierno del presidente Maduro, pedirle al presidente y a su gobierno el respeto al derecho de la oposición a criticar, a cuestionar y proteger las elecciones del Congreso que van a tener en diciembre. Acompañar a un pueblo hermano en este momento de tensión que viven, pero no se les acompaña creando más tensión, se les acompaña pidiendo el diálogo. Presidente, Nicolás Maduro ha recogido, dice él, 8 millones de firmas que va a traer acá. Se las va a traer, a pesar de que usted ha sido muy enfático en pedir que se concentren en los temas de la agenda. Y él dice que la va a presentar 8 millones de firmas pidiendo que Estados Unidos levante las sanciones contra personas de su gobierno. ¿Ustedes van a apoyar eso, los mandatarios de la región? Yo lo que le he dicho a todos los jefes de misión, que todo lo que se haga con respeto. Así como pedimos respeto para el presidente Maduro, pedimos respeto para el presidente Obama, pedimos respeto para el presidente Raúl Castro. O sea, nosotros como país anfitrión estamos permitiendo la llegada. Panamá es un crisol de culturas. Aquí no solamente hay panameños y colombianos y latinoamericanos, también hay muchos judíos y muchos árabes. A esas dos culturas, a esas dos poblaciones les interesa mucho un tema: la lucha contra el terrorismo y el tema de cómo combatir el Estado Islámico, es decir, la lucha contra el terrorismo. De eso también habló el presidente Varela en entrevista con Claudia Gurizati. Y también, sin duda, el tema de la lucha contra el terrorismo. Nosotros somos el único país que ya se sumó a esa coalición contra el terrorismo, pero es inaceptable en un país casi 95% cristiano como es Panamá, permitir que a los cristianos pierdan la vida solo por su fe. Entonces ese tipo de intolerancia nosotros no la compartimos y hemos tomado una decisión firme de respaldar a todos los países que están luchando contra esos grupos terroristas. ¿Y usted va a pedir también que otros países de América Latina se sumen, digamos, a esa coalición internacional contra el Estado Islámico, contra ISIS, que está generando esta tragedia? No es el tema específico de la cumbre, pero sin duda alguna siento que todos tenemos que luchar contra el terrorismo. ¿Qué vamos a esperar? Que nos toque las puertas de nuestros países esta intolerancia, que el día de mañana tenga que ser un ciudadano de nuestros países que por ser cristiano en un país pierda la vida para entonces reaccionar. No está bien, tenemos que ser solidarios todos. Panamá y Colombia comparten una frontera, es el Urabá, chocuano y antioqueño, con el Darién panameño. Y por ahí siempre ha habido problemas de conflicto, particularmente con varios frentes de las FARC. Por eso a Panamá le interesa que el conflicto colombiano termine y también, por supuesto, que la paz a Colombia llegue. ¿Durante el proceso de paz en Colombia va a haber algún tipo de manifestación o declaración formal en la cumbre? En mi mensaje respaldo al presidente Santos en ese esfuerzo que está haciendo, que es un esfuerzo que si culmina de una forma, como todo indica, exitosa, va a ser un modelo de cómo mediar los conflictos armados, porque al final la única forma a veces de resolverlos es por la vía del diálogo. ¿Quién pensó que en Colombia iba a haber un diálogo con la FARC? Y ahora prácticamente el presidente Santos y Colombia está apostando a la paz, aceptando un diálogo con un grupo que violó todas las leyes de Colombia, pero que se ha sentido que en ese diálogo está el bienestar de todo el pueblo colombiano. Entonces yo veo ese enfoque, que hay que sentarse a hablar. Solo ha llegado el presidente de Belice aquí a Ciudad de Panamá, pero ya comenzaron los eventos propios de la agenda. Por ejemplo, la cumbre de la sociedad civil, y en ella los activistas de derechos humanos, por ejemplo, son protagonistas. Una de ellas es Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco.
La Cumbre de las Américas también es la cumbre de las contracumbres. Queremos hacer llegar a algunos mandatarios, a los mandatarios presentes, nuestra preocupante, la problemática existe en el pueblo de Cuba, pero también venimos a denunciar al gobierno castrista. Berta Soler, líder opositor a la dictadura castrista, hace parte de una de las contracumbres. No comparte que Estados Unidos normalice sus relaciones con Cuba sin antes exigirle a los Castro respeto por los derechos humanos. Para nosotros es muy importante de que el gobierno norteamericano conozca que está haciendo negocio con un dictador, con un asesino, y al asesino y al dictador hay que ponerle condiciones. La líder de las Damas de Blanco le pidió a través de Noticias RCN al presidente Barack Obama que no saque al régimen cubano de la lista de los países que apoyan el terrorismo a nivel internacional. El gobierno cubano sí es terrorista y practica el terrorismo de Estado junto cuando nos va a agredir a los activistas de derechos humanos. Por lo tanto, es un error sacarlo porque sí él patrocina, él promueve el terrorismo de Estado y principalmente dentro de Cuba lo hace con la sociedad civil. Todos los protagonistas de la Cumbre de las Américas están aquí en Noticias RCN y aquí están sus voces. Por ejemplo, la de la vicepresidenta del gobierno de Panamá, que dice que a pesar de las múltiples voces disidentes a las de las delegaciones oficiales, Panamá considera que hay que tener respeto por esas voces porque para eso es la democracia. ¿Piensan ustedes hacer una declaración final, un documento que quede plasmado, estos 35 jefes de Estado y de gobierno del hemisferio para poder solucionar estas tensiones que aquejan pues a la región? Seguramente en sus mensajes a lo largo de la cumbre y sobre todo en su mensaje final con el cierre, el presidente Varela hará una reflexión pública de dónde están las Américas en este momento, de cómo ha sido el debate, de cómo ha sido la reflexión. Eso por supuesto será parte del esfuerzo. Aquí tenemos que mirar la mesa completa y tenemos que mirar la participación de todos los países y sobre todo el debate multilateral. Arturo Valenzuela, quien fuera el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, habló con nosotros en Noticias RCN. Considera que la manera como su gobierno de los Estados Unidos anunció las sanciones contra funcionarios de Venezuela fue un error. Podría interpretarse, uno, como que se está suavizando el tema previo a la cumbre o que hubo un error por parte del presidente Barack Obama a salir a hacer un anuncio tan fuerte contra Venezuela cuando se está suavizando a su vez las relaciones con Cuba? Mire, lo que hay que entender es que cuando hizo la declaración el presidente Obama se refirió a la ley que le permite a él efectivamente quitar visas. Y desgraciadamente, y yo no estoy de acuerdo con cómo se hizo eso, se refirieron entonces a la ley que le da esa potestad al presidente. Y esa ley entonces tiene esa frase que dice, si hay una amenaza directa, no hay una amenaza. ¿Cómo hacer para que estas cumbres no sean simplemente una declaración de buenas intenciones, sino que se respeten los derechos humanos en los diferentes países y se logren mecanismos de integración? Ese es el nuevo reto que tiene el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien también hablamos. Yo quiero conocer su opinión frente a una situación que hay en este momento en nuestra región y tiene que ver con esa defensa de la democracia que está siendo liderada por expresidentes, por sectores de la sociedad civil, pero muchos aseguran que por parte de los mandatarios que están en este momento en el poder, esa defensa no se está dando de manera vehemente, de manera precisa. ¿Cuál es su opinión frente a este planteamiento? Creo que todo aporte que puedan hacer presidentes o expresidentes, que significa ser constructivos, generar bases de diálogo y resolver los problemas en vez de radicalizarlo, es bienvenido. Como es muy bienvenido la propuesta del presidente Varela de Panamá de acercar a las partes. Aquí en Panamá, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha revelado su último informe en el que revisa a la baja las proyecciones de crecimiento económico de todos los países de América Latina. Colombia está en el 8º lugar entre las proyecciones de crecimiento. Si antes la CEPAL creía que íbamos a estar por encima del 4% de crecimiento anual, pues ahora lo ha revisado a la baja y vamos a crecer apenas un 3.6%. Nosotros habíamos proyectado para Colombia este año un 4.3%, sin embargo tuvimos que reducirlo a 3.6%, dado que la verdad que le ha afectado bastante, como a otras economías, la caída del precio del petróleo. Creo que esa es la clave.
Dice la CEPAL que los países donde se está sintiendo más la caída del precio del petróleo y de las materias primas son los que menos van a crecer. Y hay otros países, incluso economías muy chiquitas, que se benefician de los bajos precios del petróleo y por esa razón probablemente este año 2015 van a crecer más. Todo ese problema, todo ese desplome del crecimiento económico se va a reflejar básicamente en una cosa, en la caída del empleo. Que va a afectar fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres, según dice el director de la OIT, el señor Guy Ryder. Yo creo que durante los últimos años hemos visto muchos avances en materia de empleo, a tal punto que hoy día el continente conoce niveles de desempleo históricamente mínimo. Estamos a 6.1% de desempleo. El señor Guy Ryder me dijo también que había hablado con el gobierno de Colombia y que se puso a disposición del presidente Santos y del ministro de Trabajo para que la OIT asesore proyectos productivos y de generación de empleo en zonas donde empiece a producirse el posconflicto, si es que, por supuesto, como esperamos todos, la negociación de La Habana tenga resultados positivos. Estos son los protagonistas de la Cumbre de las Américas. Joana. Completa información desde Panamá. Gracias, Yamit, por su completa información, como lo decíamos. En otras noticias, las FARC negaron desde La Habana que tengan en su poder a Andrés Felipe Mejía, el funcionario del CTI, que según la Fiscalía estaría en poder de esa guerrilla desde hace un año. Nos han manifestado que han visto a Andrés en las filas de la guerrilla, es decir, que lo tienen custodiado. Así que reiteramos el llamado que hemos hecho a la guerrilla de las FARC, de que si tienen en su poder al compañero Andrés, por favor, lo suelten, lo liberen. No obstante la afirmación de la Fiscalía General de la Nación de que su funcionario Andrés Felipe Mejía está en poder de un frente de las FARC en el departamento del Guaviare, hoy Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de esa organización, asegura que no lo tienen en su poder. Con toda seguridad y sin el menor margen de duda, podemos asegurar que no existe la más mínima posibilidad de que Andrés Felipe esté en poder de un comando de las FARC. Dice Lozada que si de algo sirve, están dispuestos a recibir al padre del funcionario judicial desaparecido en el Guaviare. Y en Colombia, el procurador general Alejandro Ordóñez reveló las 45 preguntas que le formula al presidente Santos sobre el proceso de paz. Las dudas del jefe del Ministerio Público aún no tienen respuesta del gobierno. La Procuraduría dice que publica las preguntas ante el ataque del presidente al jefe del Ministerio Público, en el que lo señala de hacer política desde su cargo. Una colombiana fue detenida injustamente en Venezuela por haber comprado insumos médicos por 350.000 pesos, unos $220. Pagó 4 meses de cárcel. Contó cómo nuestros nacionales son maltratados en el vecino país. Aura Marixa Mendoza aseguró que sus lágrimas se le agotaron en Venezuela. En agosto de 2014, cuando ingresaba por el paso fronterizo a Colombia, la Guardia Venezolana la detuvo por llevar, según las autoridades del vecino país, medicamentos sin la autorización previa. En ese momento, comenzó su calvario tras las rejas. Me dijeron que me iban que yo reportara los insumos que llevaba y yo simplemente le dije que sí. Y en ese momento me incomunicaron 3 días. Aura Marixa, bacterióloga de profesión, señaló que el maltrato de los guardias era constante. Los policías estatales cuando llegaban, y usted es colombiana, ¿verdad? Me imagino que está aquí por narcotráfico, por asesinato, extorsión. En prisión le tocaba pagar para que las otras internas no la agredieran. Las reclusas tomaron conmigo recelos, como dice uno, y por eso fue que me agredieron. Sin embargo, los bolívares no fueron suficientes y terminó recibiendo una golpiza. Como si fuera una asesina, como si fuera una extorsionista o contrabandista. Hoy su vida es otra. Con una fe renovada y un rosario en el pecho, sostiene que su lucha es por los cientos de colombianos que viven de manera injusta en las cárceles venezolanas. Mi familia, mis hijos, las personas que me quieren. No me imaginé tanta solidaridad de todas las personas. La página tras las rejas no solo fue pasada por Aura Cristina Mendoza, sino también olvidada. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la información deportiva. Continúa la fecha 30 de la Liga Española. James Rodríguez anotó en la victoria del Real Madrid en su visita al Rayo Vallecano. Estos fueron los goles.
Nos vamos al Estadio Vallecas. Al minuto 10, una opción del Real Madrid a través de James Rodríguez, un potente remate que ataja a David Cubeño. Al minuto 20, miren mano. Y por acumulación de amarillas no podrá estar en el juego ante Leibar. Y al minuto 67 llegó el primero de Cristiano Ronaldo tras un gran centro de Carvajal y este cabezazo de Palomita que pone el portugués. Al minuto 73 llegó el del colombiano, el de nuestro colombiano James Rodríguez, la asistencia de Ronaldo y suma 13 goles con el club merengue, 9 de ellos en Liga. Muy bien el regreso del colombiano. Y definitivamente es un día excelente para el deporte colombiano, porque en el ciclismo Sergio Luis Henao es el nuevo líder de la Vuelta al País Vasco, pese a que el español Purito Rodríguez fue el ganador de la tercera etapa disputada sobre 171 kilómetros con un tiempo de 4 horas 39 minutos y 2 segundos. Henao consiguió importantes puntos en la montaña y hoy lo tienen como la cabeza de la clasificación general. El antioqueño recién regresa de una lesión que lo tuvo 8 meses alejado de las competencias. Nairo Quintana es tercero en la general. Y con estas buenas noticias yo me despido. Esto es todo en Deportes. Melina, gracias. Un presunto empresario reclutó a 13 menores con la promesa de llevarlos a Buenos Aires y ubicarlos en grandes equipos profesionales. Desde hace 2 meses están en la capital argentina en pésimas condiciones, esclavos del fútbol. Esta fotografía tomada en enero pasado muestra a los jóvenes felices, pues se encaminaban a alcanzar el triunfo y la gloria, pues iban a jugar en equipos de fútbol argentino. La historia de los muchachos, en su mayoría menores, se remonta a cumplir un sueño que estaba más cerca, gracias a las promesas de un supuesto empresario que los contactaría en Argentina para hacerlos famosos. Cuando a uno le hablan de que los muchachos van a jugar el año completo un campeonato en Argentina en su categoría, uno se hace la ilusión, si mi hijo es bueno y si le gusta y va a estar allá metido, tiene la posibilidad de que algún equipo se lo lleve. Cada uno, según el padre de uno de los jóvenes, canceló $3.500 por la inscripción, más otros $1.000 por servicios de salud. Adicional a esto, mensualmente deben pagar $700 para manutención. Ayer le hice cuenta y se pasa de los 20 millones de pesos de mi bolsillo, yo solo y los demás. Hay una señora de Oiva que le quitó 20 millones de pesos para empezar el trámite con el muchacho. Tras su llegada a Buenos Aires fueron instalados en una casa. Allá empezó su martirio. Según la versión entregada por uno de los jóvenes que se encuentra en Argentina, duermen en camas rotas. Y esta es la otra habitación que se supone que debería ser un baño, pero nosotros pues por comodidad tuvimos que adaptarla a una cama, a un cuarto, perdón. Ahí queda una tina, debajo de esa cama es una tina. La comida es poca y lo que más los ha golpeado es que de fútbol y entrenamientos es muy poco lo que han tenido. Y Orlando a nosotros nos decía, sí, mijito, ustedes los van a fichar, van a estar jugando con los clubes, pero nunca pasó nada de eso. Preocupado con los mensajes de su hijo, el concejal de Bucaramanga, Carlos Moreno, viajó a Argentina para verificar la situación de los jóvenes. Hay un grupo de papás, sabemos 6, que vamos a hacer una sola denuncia penal para poder tener una cuantía grande y poderle hacer reclamo. Noticias RCN contactó en Bogotá al empresario para confrontar las quejas de las familias, pero aseguró que solo lo hará tras hablar con su abogado. La tina debajo de esa cama es una tina.